Capítulo 13. Chris y Kuro cara a cara, así es como se usa el Rokushiki. El silencio inundaba el lugar, Usopp, los niños y Luffy observaban con atención y cuidado al pirata que se ocultó como mayordomo por años. Quien de hecho no parecía especialmente contento por lo que estaba viendo, al parecer se pudo hacer una idea de lo que estaba ocurriendo con solo ver detrás del peliazul las llamas asomándose desde la rampa de piedra. Pero eso no era lo importante ahora para Kuro, debía lidiar con Chris antes de ocuparse de cualquier otra persona, debía acabar con quien puso su plan al borde del abismo. Y haciendo más firme la posición de sus manos, el pelinegro desapareció junto al peliazul en menos de un segundo. Usopp. Desaparecí, la sorpresa y los nervios sin duda estaban con el pelinegro, pero ni siquiera pudo terminar la frase antes de ver cómo el dúo de piratas volvieron a aparecer. Esta vez chocando sus armas, y para sorpresa de Kuro, Chris pudo atrapar todas sus garras con su katana, la cual desenfundó al mismo tiempo que desapareció. Chris. Eres un poco más rápido de lo que pensé, pero tu técnica es inferior a la mía. Su comentario fue dirigido al pirata de forma neutral, sin burlas o otras intenciones de molestar al pirata, que a pesar de todo frunció su ceño al ver su ataque siendo detenido con facilidad. Y tras dar un último forcejeo, el hombre tomó distancia del peliazul, dando un salto hacia atrás para tomar espacio y preparar otro ataque. Por desgracia su rival no iba a ponerle las cosas fáciles, o siquiera le iba a dar un segundo para respirar. Pues tras el transcurso del salto del pelinegro, fue suficiente para que Chris nuevamente usara su Zoru para desaparecer a gran velocidad. Kuro tardó un poco en darse cuenta de tal detalle, pues estuvo más centrado en tomar distancia que en su rival en sí. «¿Vos no pudiste verme?» Ese susurro llegó a los oídos del pirata, quien abrió los ojos con sorpresa, pero sin hacer un movimiento brusco volteó con cuidado su mirada hacia atrás. Observando cómo el mismo peliazul que había desaparecido ahora estaba detrás suya, ante esto y al ver que no estaba siendo apuntado con un arma, el hombre tomó distancia otra vez. Pero nuevamente, fue inútil, pues Chris volvió a desaparecer antes de que siquiera le pudiera tomar atención, a pesar de que esta vez Kuro se concentró en localizarlo aún más que antes. «Vos. Ya veo, con que es así». Nuevamente ese susurro detrás suya volvió a aparecer, pero esta vez la sorpresa no fue tan grande, y con un movimiento rápido Kuro lanzó un ataque giratorio con sus garras, dando un giro sobre sí mismo para cortar al peliazul, pero al menos esa fue la idea, pues el giro se realizó con éxito, pero no había nadie. Chris. Puedes moverte rápido, pero no puedes ver lo que ocurre, por eso reduces tu velocidad antes de atacar, TCH, qué gracioso. Continuó hablando nuevamente desde la espalda del pirata, pero esta vez Chris tenía más distancia que antes, haciendo que Kuro voltee rápidamente para ver al peliazul caminando de forma despreocupada. Y más que dirigirse a Kuro, parecía estar pensando en voz alta sobre las habilidades que pudo notar en el pirata con tan solo unos choques de armas. Y por el rostro ahora más serio del pirata, sumado a cómo este último trago saliva con algo de nervios, solo confirmó al peliazul y a los presentes que su teoría no era errónea. Ante esto Chris volteó con una sonrisa su mirada al pirata con esos ojos rojizos que lo caracterizaban, aunque esta vez le estaba dirigiendo una mirada bastante tétrica. Como si fuera un depredador que había localizado a su presa. Esto sin duda estaba alterando poco a poco al pirata veterano, pues no solo no era capaz de explicarse cómo era más lento que su rival, sino también el cómo había sido leído en solo segundos, como si fuera un libro abierto. Había peleado miles de batallas, creado millones de planes que no fallaron gracias a su inteligencia, pero este chico que ahora tenía en su contra, no solo se había anticipado, derrotado a sus compañeros, curado a la que debía ser su víctima, sino que ahora descubrió que todas las habilidades que desarrolló por años estaban por debajo de un chico que lucía inofensivo. Chris. Kuro, ¿recuerdas mi advertencia? Preguntó pacíficamente y con cierta seguridad, como si tuviera la situación tan controlada que se podía permitir hablar con calma. Ante esto el pirata no respondió, se mantuvo serio y eso fue una respuesta más que suficiente para Chris, pues no vio ni una mínima duda en el pirata. Chris. Debes saber que lo que te dije era mentira. Reveló con bastante natural, dándole cero suspenso y confirmando la duda que el hombre había tenido en este último tiempo. Pues la mirada que el peliazul le dirigió ese día, no era de alguien que dejaría a alguien por su cuenta, y tonto de él fue el llegar a pensar que podría haber sido real.
Chris. Sinceramente una vez te reconcibí lo que hiciste Sotte por anticiparme a tus acciones, y gracias a mis compañeros descubrimos algo interesante. ¿Quién nos diría que planearías atacar hoy la villa solo para quedarte con la herencia de Kaya? Eres desalmado, ¿sabes? Explicó aún bastante calmado, aunque sus últimas palabras fueron claramente una burla, pues obviamente un pirata era alguien injusto en casi todos los casos. Y en esos casos, no dudarían en mancharse las manos de diferentes formas si así se salían con la suya. Pero esa burla agotó la paciencia del hombre. Kuro. ¿Y qué sabrás tú? ¿Acaso sabes lo que es ser perseguido por años solo por ganarte un nombre como pirata? ¿Sabes lo que es cuidar a una mocosa que solo sabe quejarse y hacerte las cosas más difíciles? Hubiera deseado acabar con ella desde el principio, pero debía ganar una parte de su confianza para poder gestar más plan, y tú lo fastidiaste. Gritó furioso, no podía aguantar más los comentarios del peliazul y dejó salir todo el plan que había planeado por años poco a poco ahora había sido revelado por el mismo hombre que lo planeó. Chris. Vaya qué interesante, o sea que estás diciendo que, todo lo que Usopp le dijo a Kaya como advertencia, ¿era cierto? Cuestionó con duda fingida mientras se cruzaba de brazos y dejaba caer su cabeza hacia la izquierda, dando un aspecto de alguien que le costaba captar el mensaje. Kuro. ¿Cómo sería falso? Pero no tenía nada de qué temer, el hombre reconocido como el mentiroso de la aldea gritando lo que de verdad soy, ¿quién le creería? Ni siquiera esa mocosa lo hizo, y la verdad, es que temía que pudiera hacerlo. Respondió con más confianza que antes a pesar de que estaba furioso, y por alguna razón que este último no se podía explicar, Chris, comenzó a reír, literalmente comenzó a reír sin control. Kuro. ¿Qué es tan gracioso? No entendía la situación y menos aún la risa descontrolada del chico que lo había puesto contra la espada y la pared, pues su risa era tan fuerte que el peliazul tuvo que apoyar sus manos contra su rodilla para evitar caer al suelo de rodilla. Chris. Jajaja, perdón, pero no estaba que fueran tan tonto jajaja. Rió de forma descarada, y no solo su risa fue descarada, sino también sus palabras que obviamente molestarían a cualquiera, sobre todo si esa persona era alguien orgulloso de su intelecto. Kuro. Deja de burlarte de mí. No pienso seguir permitiendo esto. Gritó con fuerza para pasar nuevamente a usar su técnica, desapareciendo de lugar ante la mirada de todos los presentes. Aunque Chris podía verlo claramente acercándose de frente hacia el con ira, y no solo eso, sino también cómo bajó su velocidad para poder lanzar un ataque lo más rápido que pudo. Pero, en un solo segundo las garras de Kuro explotaron en pedazos como si hubiera sido cortadas, y antes de que procesara lo que acababa de ocurrir fue tomado del cuello. Chris aún seguía riendo, aunque ahora de forma menos fuerte y con su mirada algo gacha mientras tenía al pirata agarrado. Kuro por otro lado y por puro instinto usó sus manos para aferrarse al brazo del peliazul, tanto que intentó usar lo que quedaban de sus garras para cortarle el brazo. Pero estos pedazos solo se rompieron más ante la mirada sorprendida del hombre que ahora pudo notar el tono negro en la piel de su contrincante. Chris. ¿Quieres que te muestre por qué me río? Adelante, míralo tú mismo. Cortó su risa y tras un último comentario Chris se movió un poco para girar sobre sí mismo, lo suficiente para que Kuro pudiera ver como no solo Luffy, Usopp y los niños estaban especteando la batalla, sino que en el bosque había más de una persona observando el encuentro con diferentes miradas, furia, rencor, dolor, tristeza, eran unas de las cuantas emociones se podían leer en esas miradas. Kuro no supo muy bien cómo reaccionar ante tal situación, estaba seguro que esas personas eran de la villa, pero la pregunta era, ¿cuánto tiempo llevaban observando? Chris. Estabas tan furioso que no te molestaste en oír a tu alrededor, cualquiera hubiera oído las ramas crujiendo y los pasos de todos acercándose, pero tú los ignoraste y literalmente les gritaste tu plan, ¿qué vergüenza debes sentir ahora? La burla era más que obvia y el pirata apretó sus dientes ante esto, aún con sus manos aferradas al brazo del peliazul con la esperanza de poder liberarse. Pero el peliazul tenía motivos de sobra para burlarse, pues el ruido había sido tan obvio que incluso los niños que acompañaban a Usopp y Luffy también habían notado la presencia de los adultos. Kuro. ¿Qué hacen ellos aquí? Deberían estar en la villa. Ya no podía retener más sus nervios, la situación lo estaba sobrepasando y el agarre que lo estaba dejando sin aire tampoco lo estaba ayudando mucho a calmarse.
Chris, ¿alguna vez escuchaste sobre la psicología inversa? Su pregunta fue repentina, e incluso confusa, ya que por el rostro que puso el pelinegro, obviamente no sabía a dónde quería llegar Chris con sus repentinas palabras. Y eso mismo fue cuestionado por el pirata con un ¿qué tiene que ver eso aquí? Chris, dime, ¿qué pasaría si un mentiroso miente sobre un hecho real? Seré más claro, ¿qué pasaría si Usopp gritara? No vienen los piratas, por todo el pueblo. Explico primero como una pista hasta que el peliazul optó por ser más claro y revelar su plan frente a todos y sobre todo, en la cara del pirata pelinegro. Kuro. ¿Lo tenían planeado desde entonces? Por eso no estaba enfadado conmigo. Recordaba bien ese momento, y su ira y palabras no hacían más que confirmarla, pues recordaba perfectamente cómo frente al Going Merry Usopp accedió a irse del lugar alegremente. Definitivamente Kuro ahora se sentía como un tonto por no haberse dado cuenta de algo tan obvio, sobre todo con la tan mala actuación de Usopp que se comió con patatas. Pero la humillación no terminó ahí, aún había algo más, o mejor dicho, alguien que dio un paso al frente. Calla. ¿Todo lo que dijiste fue cierto, Curadol? No, ni siquiera sé si te llamas así de verdad. Cuestionó no solo lo que había dicho el pelinegro previamente, sino también su propio nombre, pues recordó cómo ayer Usopp se dirigió a él con otro nombre. Lo que le hacía difícil a la rubia mantener una expresión más neutral, pues la decepción y la tristeza, incluso algo de rencor se podían ver en su rostro. Kuro. Señorita Kaya, ¿de verdad va a creer a este pirata? Intento hacer entrar en razón a la rubia como si lo que hubiera dicho antes solo fuera una mentira que se le había obligado a decir, pero ya era tarde, nadie estaba a su favor. Calla. Tú también eres un pirata, y ya sospechaba que ellos lo eran también. Leí el periódico de hace unos días sobre Chris y Zoro, dos cazarrecompensas que corría el rumor que se habían hecho piratas tras encontrarse con el pirata Buggy. Respondió de forma un tanto fría, aunque la revelación que hizo de repente llamó la atención del peliazul, quien parecía desconocer completamente el hecho de una noticia así había llegado a varias personas de East Blue en tan poco tiempo. Pues fue hace pocos días que Ojirrojo pasó por esa isla donde reclutó a Buggy, y seguramente los aldeanos que no sabían la verdad tras lo ocurrido dijeron lo que pensaron. Chris. No es del todo así, pero más o menos es cierto. Respondió con una mueca en su rostro al mismo tiempo que balanceaba su mano libre de lado a lado como si quisiera decir con esta, más o menos. Calla. Si son piratas entonces, ¿por qué nos ayudan? Ahora la rubia cuestionó al peliazul, pero a diferencia de Kuro, no mostró ira o algún tipo de rencos, solo estaba muy confusa sobre el por qué habían hecho algo bueno a ojos del resto. Chris. Sin duda eres amiga de Usopp, bien, te responderé, así que dime. Rió un poco por lo bajo y con Kuro aún como rehén el peliazul encaró a la rubia sin moverse de su lugar, poniendo un poco nervioso a varios aldeanos quienes alzaron sus armas. Estos parecían ahora dudosos de si realmente podían confiar en el peliazul, sobre todo tras descubrir que era otro pirata. Chris. ¿Necesito alguna razón para hacer lo que creo correcto? Esa respuesta dejó sin respuesta a ninguno de ahí presentes, a diferencia de Usopp y Luffy quienes rieron un poco por lo bajo ante respuesta, pues ya la habían escuchado antes. Y las caras de los ahí presentes sin duda alguna era un poema, pues ninguno podía creer que de verdad habían un pirata que no buscara solo hacer daño como el resto. Chris. Ahora si me lo permiten, ya que Kuro ha estado en esta isla por años, díganme, ¿qué quieren que acabe con él? ¿O le entregamos a la marina? La propuesta fue simple y sinceramente al peliazul no le importaba mucho la respuesta, pues ambas llevarían al pirata hasta el otro mundo por sus delitos, ya sea a manos de otro pirata o de la marina. Calla. Agradecería si lo dejaras vivo, la marina se ocupara de él. Sin duda alguna la rubia agradeció la comprensión del peliazul, pues no lo habría culpado si hubiera tomado una decisión por su cuenta, sobre todo cuando fue atacado por el pirata que una vez apreció casi como un miembro de su familia. Chris. Dicho y hecho, cuerda por aquí, cuerda por allá, fuera guantes amenazantes y listo, un pirata listo para entregar. Respondió de una forma un tanto infantil, y tras hacer aparecer una cuerda en sus manos el peliazul comenzó a atar al pirata para luego quitarle los guantes y arrojarlos un poco lejos. Dejando al pirata tan atado que parecía una oruga, pues no se podían ver sus brazos y a duras penas sus pies estaban visibles.
Esto sin duda hizo sentir aún más humillado a Kuro, a diferencia de los presentes quienes vieron la acción algo rápida de Chris con una gota en la cabeza. Sobre todo porque al terminar el hombre atado e inmóvil cayó al suelo por parte de Chris, haciendo que este último viera tras alzar su mirada las diferentes miradas de todos los presentes, donde la mayoría lo veían con desprecio a excepción de Kaya que lo veía seria. Kaya, aún quiero saber algo, ¿fuiste tú quien acabó con mis padres? Su pregunta fue hasta un poco cortante, el lado amable de la rubia había desaparecido y ni siquiera le dirigió una suave mirada a su ex mayordomo, quien tampoco se vio feliz de ver directamente a Kaya. Kuro. No, ellos abandonaron este mundo de forma natural, pero sin duda no me habría molestado hacer eso yo mismo. Tal respuesta la cual fue cortante y cruel casi hizo lagrimear a la rubia, pero ésta se mantuvo firme, sobre todo tras sentir una mano apoyándose sobre su hombro. Y al voltearse, allí estaba él, el amigo en el que desconfió ayer y que justamente ahora le estaba dando una amable sonrisa que la reconfortó y la ayudó a no romper en llanto. Por lo que sin dirigirle otra mirada más al pirata ahora inmóvil, algunos aldeanos ahí presentes tomaron la iniciativa y se llevaron al pirata a un lugar seguro hasta que la marina viniera a por él. Luffy. Sí, parece que todo terminó bien. Comentó y rió a su manera mientras tenía sus manos sobre su nuca y veía a los aldeanos llevándose a Kuro desde un lado del peliazul, al cual se había acercado hace unos segundos al mismo tiempo que Usopp fue junto a Kaya, la cual ahora parecía estar disculpándose con su amigo por todo el malentendido, aunque Usopp parecía también sentirse un poco culpable, pues entendía el por qué su amiga no le había creído. Chris. Por cierto Luffy, ¿dónde están Zoro, Buggy y Nami? Preguntó un tanto curioso por sus nakamas y amigo, los cuales aún parecían estar peleando en la costa, y por la cara de Luffy este parecía igual de confundido. Luffy. Pues creo que Nami sigue en el barco, y Zoro y Buggy estaban peleando con dos sujetos que tenían disfraces de gatos. Explicó un tanto pensativo al hacer un poco de memoria, pues tampoco es que hubiera estado el suficiente tiempo como para saber a qué conclusión llegó el combate. Chris. ¿Un traje de gato? Preguntó de vuelta un poco sorprendido al creer que había escuchado mal, pero el pelinegro no mentía y alguien se encargó de confirmar tal cuestión. Buggy. Sí, y fueron muy molestos. Al oír la voz del peliazul tanto Chris como Luffy se dieron media vuelta, observando a Buggy y Zoro caminando hasta su posición, los cuales de alguna manera se las arreglaron para tomar otro camino para subir el acantilado, pues la larga rampa de piedra aún estaba ardiendo gracias al aceite. Chris. ¿Cómo subieron hasta aquí? Preguntó tras ver al dúo en ese lugar, aunque ambos no lucían muy bien que digamos, pues Zoro tenía varios cortes por su cuerpo mientras que Buggy tenía su ropa desgarrada. Sumado a que ambos tenían un aspecto algo demacrado, como si los hubieran estado molestando por un buen rato. Zoro. Nami nos obligó a escalar el acantilado, quería saber si todo está bien. Respondió entre cansado y molesto por la larga escalada que seguramente tuvieron que hacer, y sumado a los diferentes cortes que tenía por su cuerpo, al parecer fue también un poco dolorosa. Y tras ese momento tanto Zoro como Buggy les dieron un breve resumen a sus capitanes sobre su encuentro, al parecer no tuvieron muchas complicaciones. Lo único que alargó la batalla fue la velocidad tan extraña de ambos sujetos a los que se hacían llamar hermanos Njavan. Chris reconoció ese nombre, y al parecer había olvidado completamente la presencia de esos dos que solo consiguieron molestar a su nakama y su amigo. Pues estos dos los habían derrotado en solo segundos con un movimiento de cuchillos y espadas, algo simple para Zoro y Buggy, pero por culpa de haberlos subestimado pagaron con unos cortes, los cuales a Buggy no le afectaron gracias a su fruta, pero con Zoro fue bastante diferente, por suerte para estos no tuvieron que llevar ropas desgarradas por mucho tiempo. Pues Kaya en forma de agradecimiento les ofreció al dúo un cambio de ropa, al menos poco después de que el fuego fuera apagado en la costa con ayuda de los aldeanos y las bandas piratas de Luffy y Chris, donde de hecho se pudieron reunir tanto con Nami, como pudieron tomar como rehenes a casi todos los piratas que estuvieron detrás del ataque. Por desgracia uno de ellos consiguió escapar, y sí, fue Hango, al parecer mientras Zoro y Buggy peleaban con los hermanos Njavan este último aprovechó para escapar sin ser visto. Sobra decir que Zoro y Buggy fueron reprendidos por Nami ante tal descuido, donde Buggy y Zoro solo se excusaron con, Buggy. Le quitamos sus armas, ¿quién hubiera pensado que se escaparía? Zoro.
Además tú también deberías haberlo visto desde el barco. Fueron las diferentes excusas del dúo, molestando a Nami, quien aunque supo que tenían razón solo se defendió con: Nami, ustedes son fuerte, pensaba que lo tendrían controlado. Otra mera excusa que al final volvió la discusión un poco pesada, y ante esto Chris optó por intervenir, deteniendo a los presentes y dejando el tema de Hango de lado. Pues al ser solo un pirata, y sobre todo una vez que Chris dejó en claro que sentía a duras penas su presencia a unos pocos kilómetros en el mar. Al parecer Hango se las arregló para tomar algún tipo de madera y usarla a modo de balsa para escapar, ganando el rencor de los piratas que alcanzaron a escuchar tal teoría. Pero para evitar los ruidos de más o algún tipo de resistencia, Chris se encargó de noquearlos con su Haki del Rey, dando en parte por finalizada la invasión pirata que fue detenida con éxito, provocando una pequeña celebración en la isla que por suerte no salió dañada. Haciendo que más de un habitante de la isla no solo estuviera agradecida con la banda pirata de Luffy y Chris, sino también con el mismo Usopp, quien por una vez usó sus mentiras para ayudarlos, haciendo sentir bastante bien al pelinegro por esto último. De igual forma Kaya, quien había ofrecido su ayuda para arreglar las prendas de Zoro y Buggy, al ver que no había mucho que por estas les ofreció ropa nueva. Y por suerte, algo que se pudo evitar con éxito por ahora fue la identidad de Buggy, pues Kaya se sorprendió un poco bastante al ver el rostro del pirata encapuchado. Pero Chris, para evitar algún malentendido, rápidamente le dio una explicación a Kaya en ese momento donde el grupo se reunió en la mansión de la rubia a petición de esta última. Principalmente porque las ropas también estaban en su mansión, esta visita también sirvió para que el Ojirrojo pudiera ver al mayordomo que salió herido por culpa de Kuro. El cual por desgracia al haber perdido mucha sangre por el tiempo que estuvo herido, más una pequeña infección, debería mantenerse en cama por unos días. Pero grande fue la sorpresa de este último cuando Chris lo visitó, no solo para preguntarle por su estado, sino también para que le hablara sobre el Going Merry. Pues el peliazul sabía que el mayordomo se sentía muy orgulloso del barco al haber sido uno de los principales carpinteros de tal obra maestra. Y de hecho Chris mentiría si dijera que no lo alegró oír todo lo que el mayordomo tuvo que decirle sobre el barco, sin duda Merry vivió una aventura para construirlos. Él cómo consiguió poco a poco el dinero, cómo estudió carpintería para empezar a hacerlo y los errores que cometió y tuvo que arreglar en el proceso. La anécdota en ese momento estuvo llena de risas y de ciertas maravillas, pues quién iba a pensar que alguien que trabajaba en una mansión y seguramente tenía un buen sueldo, había hecho de todo solo para conseguir la mejor madera de East Blue y aprender lo suficiente para hacer un barco a su imagen y semejanza, sin duda estaba muy orgulloso del resultado. Y Chris mentiría si dijera que ahora no había tomado un plus de aprecio al barco que ahora estaba en su poder. Pero al final la visita tuvo que terminar tras unas horas, donde no solo Zoro y Buggy tuvieron un cambio de ropa, Nami también había recibido unas que pensaba usar en el futuro. Pues las que llevaba ahora eran nuevas y prefería guardar este regalo para el futuro. Luffy por otro lado recibió varias versiones de su misma ropa pero con colores diferentes. Y por último Chris no fue la excepción, el cual tras recibir estas ropas fue a una habitación que le indicaron para cambiarse, y tras unos minutos de espera. Tras salir de la habitación, allí estaban todos esperándolo, Nami, Zoro, Buggy, Luffy y Kaya, quienes estaban conversando entre ellos, el único que faltaba era Usopp pero no estaba en ese lugar. Chris. Debo decir que más cómoda de lo que pensaba, y sinceramente ya me estaba cansando de esa capa. Su opinión fue más que suficiente para que todos le tomaran atención, ganando diferentes reacciones, aunque entre estas Luffy era más neutral junto a Zoro, quienes no entendían mucho de ropa. Lo cual tampoco era muy diferente para Chris, quien prefería la comodidad sobre el aspecto en sí. Aunque al ver las reacciones de sus compañeros y Kaya tuvo que aguantar un poco la risa, sobre todo al ver cómo ambas féminas tenían su boca bastante abierta, mientras que Buggy al ver el nuevo aspecto de Chris le dio un pulgar en alto con su mano derecha. Nami. Sin duda puedo decir que esas ropas son perfectas para ti. Opino bastante sorprendida por el nuevo aspecto de su capitán, el cual vio de arriba a abajo, y que ahora era acompañado por su pelo esta vez recogido con una coleta. Calla. Opino igual, no esperaba que el negro fuera tan acertado, aunque no es un poco grande.
Opinó la rubia tras ver al igual que Nami de arriba a abajo al peliazul, empezando por sus zapatos que seguían siendo los mismos y no estaban muy desgantados. Siguiendo por unos pantalones largos de color negros bastante simple, que eran sujetos por un cinturón de cuero gris, el cual también sujetaba la cuerda de la katana del peliazul. La cual por otro lado se encontraba en la parte trasera de la cintura del oji rojo caída de forma diagonal, pero con la distancia perfecta para que este último pudiera tomarla con su mano derecha. Siguiendo más para arriba hasta llegar al pecho, Chris ahora tenía bajo la chaqueta negra con blanco abierta que le habían regalado, la cual tenía un cuello alto. Y por debajo de esta se podía ver una camiseta de tono blanco casi grisáceo, algo bueno pues haría cualquier tipo de mancha menos notorias que en una camisa puramente blanca. Por último ahora en sus manos el peliazul tenía unos guantes del mismo color que su camisa pero que solo cubrían un poco más de sus nudillos, dejando los dedos visibles. Algo que haría más cómodo el agarre de la katana que siempre usaba, y que incluso Zoro también tenía consigo. Sin duda alguna era un nuevo aspecto para el peliazul quien siempre tenía su capa por encima, pero esta vez la dejó de lado al ser la chaqueta suficiente para taparlo del frío. Chris. Es perfecta, así es mucho más cómoda. Calma la rubia mientras movía un poco sus brazos libremente y con una amable sonrisa solo para reforzar sus palabras, haciendo sentir alivio a la rubia quien aún tenía esa amable sonrisa consigo. Buggy. Oigan, no es por ser mal agradecido, pero es casi mediodía y deberíamos haber partido ya. Anunció el peliazul quien al igual que Nami y Chris estaban más que al corriente sobre su próximo objetivo, lo que alarmó un poco a la rubia que estaba entre ellos. Calla. Oh vaya, creo que los retuve demasiado tiempo. Parecía estar sintiéndose culpable, pero Luffy no dudó mucho en hacer de las suyas, tomando la atención de todos en solo un instante. Luffy. Está bien, esta isla es muy divertida. Comentó alegremente por todo lo que habían vivido en la isla, no solo una aventura, sino también la gente y amigos que conocieron en estos últimos días. Nami. Sí, pero es cierto que debemos irnos, nuestro próximo objetivo no es una isla y si no salimos antes de la 1 del mediodía no sé si podremos llegar a tiempo. Apoyó a Sunakama pero sin quitarle la razón a Luffy, pues apenas eran casi las 12 del mediodía y aún tenían tiempo para llegar a la costa, tomar el barco, preparar el rumbo y partir con casi una hora de sobra. Calla. Iré con ustedes, me gustaría despedirme si no es un problema. Propuso al querer despedirse esta vez de todos los presentes, pero sin ningún problema que generara una falsa despedida como fue la última, pues todos el grupo tuvo que actuar para fingir su partida. Nami. Es muy amable de tu parte, Calla. Respondió alegremente mientras le daba un dulce abrazo a la rubia con la que ya había conseguido hacer una amistad en las últimas horas. Tras eso último y una vez el dúo de bandas piratas se dirigió a la entrada junto a Calla, la cual se encargó de solicitar la ayuda de uno de sus dos guardias para que la acompañaran hasta la costa. Uno de ellos se ofreció voluntario sin dudar mucho, formando parte del grupo que por segunda vez en el día se dirigieron a una de las dos costas rocosas que contaban con esa clásica y larga rampa en ambos extremos. Donde en una de esas costas estaba atracado el Going Merry, no muy lejos de la zona quemada que quedó a causa de la madera del barco de los gatos negros y el aceite que vertieron. Y de igual forma por segunda vez en el día la despedida se iba a llevar a cabo, con todos los piratas ya subidos al Merry, pero antes de que la despedida se pudiera llevar a cabo se escuchó un fuerte voz. Espérenme. Se escuchó un grito proviniendo de lo alto de la rampa, y como era de esperarse todos dirigieron su mirada al origen del grito, observando así en lo alto de la rampa al mismo Usopp, quien sobre su espalda llevaba una enorme mochila 3 veces más grande que él, y que de hecho más de uno se preguntó cómo era posible que la estuviera cargando, pues no parecía tampoco ligera. Calla. Usopp. Nombró confundida el nombre de su amigo, al cual vio dando un paso al frente, pero al contar con un más que importante desnivel perdió el equilibrio. Y como era de esperar el peso de la mochila lo empujó tan hacia adelante que comenzó a rodar rampa abajo con rapidez en dirección de la rubia. La cual aunque no parecía asustada su guardaespaldas era todo lo contrario. Luffy. Zoro, ¿puedes ocuparte de él? Pidió mientras veía el espectáculo calmadamente, a lo cual el peliverde sin decir una sola palabra bajó del barco de un salto y se colocó al frente de la rubia y su guardaespaldas.
Y con cierta pereza lo único que hizo Zoro en respuesta fue alzar su pie un poco, deteniendo en seco a Usopp una vez chocó contra el pie del peliverde. El cual por otro lado se estrelló en la mochila, sacando volando a Usopp, quien cayó a solo centímetros del mar. Usopp. ¡Qué mareo! Respondió mientras le daba vueltas su cabeza, tanto a duras penas se podía mantener de pie sin que su vista le diera 1000 vueltas sin parar. Calla. Usopp, ¿estás bien? Preguntó a su amigo preocupada, al punto que apoyó sus manos sobre sus hombros para que pudiera mantenerse quieto en su lugar, haciendo que Usopp solo le diera un pulgar en alto. El cual, al igual que su cuerpo hace unos momentos, se zambaleaba de un lado para el otro, al menos hasta que este último, tras sacudir repetidamente su cabeza de izquierda a derecha para recobrar el sentido, pudo ver ahora a su amiga y su mirada preocupada con claridad. Usopp. Estoy bien, gracias por preocuparte, calla. Pudo ahora agradecerle de forma clara a su amiga, quien aunque ya se había quitado esa preocupación, ahora parecía dudosa pues había algo que no entendía aún. Calla. ¿Y qué hace aquí? No te he visto desde que apagamos todo el fuego. Su duda era más que entendible, y el pelinegro ciertamente se pudo algo nervioso, no pudiendo evitar rascar su nuca de forma nerviosa. Al parecer tenía algo que decir, pero no encontraba las palabras para ello, hasta que... Usopp. Estaba recogiendo unas cosas, verás, calla, yo voy a convertirme en un pirata. Y ahí lanzó la bomba, como era de esperar hasta cierto punto la rubia se vio venir la noticia, pues sabía el gran fanatismo de su amigo hacia los piratas, después de todo era hijo de uno. Pero no que no se esperó y le llegó a exclamar un fuerte, ¿qué? En respuesta, era porque no se esperaba que su amigo fuera a darle tal noticia tan pronto. Pues a duras penas se había recuperado y no quería separarse de Usopp aún. Usopp. Pienso salir a la mar y convertirme en el valiente guerrero del océano del que te hablé por años. Comentó entusiasmado, tanto que no pudo evitar observar el amplio mar con unos ojos que brillaban con la ilusión que ahora no invadía. Calla. ¿Te irás, tú solo? Cuestionó con más preocupación que otra cosa, pues aunque parecía alegrarle que su amigo haya decidido por fin tomar un objetivo grande en su vida, le preocupaba lo que podría pasar. Usopp. No, esta vez cuento con varios nakamas a mi lado. Respondió con una suave sonrisa que confundió a Kaya, pero solo bastó con que el peligro dirigiera su mirada a Luffy para que este última entendiera el mensaje. Dándole no solo una respuesta a la duda de la rubia, sino también al capitán que lo invitó horas atrás a su tripulación. Luffy. Sí, bienvenido a la tripulación Usopp. Rió y recibió a su nuevo nakama y tirador del grupo, pero aunque era cierto que Usopp iba a contar con un más que buen apoyo, eso no borró la preocupación en la rubia. Y Usopp la pudo notar de sobra con solo dirigirle de vuelta su mirada a su amiga a la espera de una opinión, pero al ver su rostro no pudo evitar tomar la palabra otra vez. Usopp. Oye, no me mires así, prometo regresar cuando termine con mis aventuras, es una promesa. Aseguró al mismo tiempo que se señalaba a sí mismo con su pulgar derecho, aunque esta vez no usó ese tono egocéntrico que siempre usaba con esa pose. Sino que esta vez fue uno calmado y que mostraba la seguridad que tenía sobre sí mismo, algo que sirvió para disminuir la preocupación en la rubia. Calla. ¿Lo dices de verdad? ¿No estás mintiendo? Preguntó esperanzada por saber que su amigo le estaba diciendo una verdad completa y sin ninguna sola mentira. Usopp. Jamás te mentiría sobre algo tan importante. Respondió aún con esa seguridad en sus palabras mientras tomaba las manos de su amiga, la cual dejó salir esa clásica sonrisa suave que a todos les gustaba ver en ella. Pero ante tal momento, hubo alguien que lo rompió, Chris. La tensión se siente hasta aquí, bésense ya. Al decir eso el peliazul recibió un golpe por parte de Nami, a lo cual Luffy y Buggy no pudieron evitar reír, no por el golpe, sino por el comentario que dejó como dos tomates a Kaya y Usopp. Los cuales avergonzados por tal momento, separaron sus manos y tomaron un poco de distancia entre ellos, pues tampoco se habían dado cuenta que se habían acercado demasiado. Nami. ¿Se puede saber por qué dices algo así? Míralos ahora, están incómodos. Reprendió a su capitán por su falta de consideración, el cual solo recibió las palabras de su nakama mientras se sobaba la cabeza con algo de dolor. Pues parece que no se esperó un golpe así por parte de Nami. Chris. Lo dices como si tú no hubieras pensado en lo mismo.
Respondió con un pequeño puchero, pues notó las emociones de Nami hace unos momentos, quien estaba enternecida por tal escena a pesar de que estuvo en silencio. Nami. Que lo piense no significa que lo deba decir en voz alta. Ante tal respuesta tanto Usopp como Kaya se pusieron aún más rojos al darse cuenta que no solo el peliazul fue el único en leer el momento de ambos. No como un momento tierno entre amigos, sino como uno más de pareja, lo que no ayudó a que estos dos se calmaran. Y tras ese momento algo incómodo, una vez Usopp y Kaya lograron calmarse, tras darse una última despedida, esta vez de forma menos melosa. Tanto Usopp como Zoro subieron al Merry, aunque este último tuvo que ayudar al pelinegro con su bolsa, pues por más que quisiera pesaba demasiado para subirlo él solo. Y con esto la despedida se llevó a cabo, tanto Kaya como Usopp fueron los más llamativos en esta escena, mientras el barco se alejaba poco a poco de la isla Gecko. Por otro lado Chris, Nami y Luffy también fueron algo enérgicos en esta despedida, mientras que Zoro, quien ya estaba sentado en el suelo apoyado sobre una pared del barco, permaneció en ese lugar en silencio mientras escuchaba la despedida, mientras que por otro lado Buggy, quien estaba al mando del timón, también se limitó a solo escuchar todo. Hasta que al final, ya con la distancia siendo demasiado amplia y con la isla apenas siendo visible en el horizonte, todos se reagruparon en el centro del barco. Nami. Al final esta visita fue agotadora, ¿quién iba a pensar que nos encontraríamos con un pirata que se creía muerto? Comentó con cierto agotamiento a pesar de no haber sido parte de casi ninguna pelea, más bien la pelinaranja se mantuvo al margen de todas. Zoro. Lo dices como si hubieras hecho algo, que yo recuerde solo te la pasaste comprando y cuidando el barco. Respondió con una ceja arqueada al hacer memoria sobre las diferentes acciones de la pelinaranja, y razón no le faltaba, el único problema es que su comentario molestó a alguien. Nami. ¿Qué has dicho? ¿Alguien debía protegerlo, o acaso querías hacerlo tú? Porque te veías muy emocionado peleando. Discutió al ver su papel en esta última isla como uno importante, pues podían haber corrido el riesgo de haber perdido el barco o en otro caso, que se lo acabaran robando. Zoro. Es por eso que digo que solo hiciste trabajos de segunda. Y a pesar de que no negó la opinión de su compañera, pues era cierto que se habría negado a ser el guardián del barco, eso no le impidió molestarla. Nami. ¿Qué dijiste? Volvió a quejarse, pero esta vez la discusión que cada vez iba más y más en aumento fue detenida a tiempo, o al menos fue la idea. Ya que en el momento donde Usopp intervino solicitando algo de silencio, solo recibió un Nami y Zoro. No te metas. Por parte de ambos piratas que asustaron al narizón de la tripulación, y ahora completamente acobardado tras ver las duras miradas de ambos, retrocedió un poco. Luffy. Jajaja, son muy chistosos, pero Usopp tiene razón, tenemos una cosa más importante que hacer. Esas últimas palabras fueron más que suficientes para atraer la atención de todos, y no era para exagerar, pero era poco común que el pelinegro quisiera dar un anuncio. Nami. ¿A qué te refieres? Cuestionó la pelinaranja extremadamente confundida, pues no lograba descubrir lo que quiso decir el portador del sombrero, y no era muy diferente para el resto. Incluso Chris no supo muy bien cómo reaccionar. Luffy. ¿No es obvio? Necesitamos una bandera pirata. Y ahí todo el suspenso desapareció, pues todos se esperaron una noticia más interesante, pero al final solo fue, bueno, en verdad su noticia a pesar de no haber cumplido las expectativas, era cierto que todos pensaron un poco en ello. Sobre todo por un detalle importante que ninguno había captado hasta este momento, y ese era, Zoro. Ahora que lo dices, es cierto, pero ¿qué bandera haremos? Somos dos tripulaciones piratas. Y ahí estaba el dilema, pues curiosamente el barco al no pertenecer a una banda pirata en específico, sobre todo al ser un regalo de Kaya para todos. Debían elegir qué banda pirata predominaría, Usopp. 2. Su confusión era más que entendible, pues el pelinegro recién llegado desconocía al 100% que el grupo de piratas ahí presentes se dividían en dos. Chris. Sí, Luffy y yo somos capitanes de diferentes bandas, Nami y Buggy son mis nakamas, por otro lado Zoro y tú están con Luffy quien es vuestro capitán. Explico de forma muy resumida y sencilla todo lo que el pelinegro debía saber al respecto, despejando sus dudas con solo esta explicación. Usopp.
Pensaban que eran una banda pirata, su confusión aún no había desaparecido a pesar de que ya le habían dado una explicación, y era entendible, pues no era normal que dos bandas piratas estuvieran de un lado para el otro juntas. Nami. Pues ahora ves que no es así, y debemos elegir cuál de los dos tendrá la bandera. La peli naranja estaba igual que Zoro, pues estaba más que dispuesta a defender a su capitán y como tal la bandera que los representaría. Buggy. Si tuviéramos que ser justos sería Chris, él consiguió el barco. Y con esas simples palabras, Zoro, quien parecía listo para discutir, se calló completamente, pues Buggy tenía toda la razón. Luffy. Oigan, no es justo, yo quería tener una, comentó desilusionado y algo más decaído al ver que no obtendría lo que quería, aunque había alguien que tenía una mejor idea. Chris. ¿Y por qué no ambas? Su propuesta fue recibida por todos, quienes sin excepciones no entendieron ni un poco lo que Chris les quería decir, y eso se veía en sus rostros. Zoro. ¿Qué estás diciendo? La bandera simboliza una banda pirata, ¿qué lógica tendría tener dos? No era capaz de imaginarse el mástil ondeando dos banderas que seguramente se estorbarían entre sí, además de que los marines no sabrían ni qué pensar al respecto sobre esto. Chris. No digo que tengan que ser dos, sino más bien, ¿por qué no hacemos una alianza? Y ahora si su explicación fue entendida por todos, o casi todos, pues Zoro, Buggy, Nami y Usopp entendieron lo que quiso decir, pero Luffy, este último solo preguntó, ¿alianza? Sin saber muy bien lo que Chris quería proponer al respecto. Chris. Sí, lo pensé por un tiempo y ambas bandas tenemos como objetivo el One Piece, ¿no sería bueno crear una alianza para hacer las cosas más fáciles? Su razonamiento rápidamente fue entendido por todos, pues cada uno de ellos ya estaba al corriente del objetivo más ambicioso de ambas tripulaciones. Y que por casualidades de la vida ambas compartían, pero aunque era una buena idea. Buggy. No estoy seguro, en las alianzas siempre corre el riesgo de una traición por alguna parte. Por su forma de hablar y el miedo que compartió con todos, el peliazul parecía haber sido víctima de alguna atracción, haciendo que todos entendieran el riesgo de tal decisión. Chris. Llevamos días haciendo equipo, sinceramente yo ya confío en la mayoría de los aquí presentes, además nos necesitamos entre nosotros. Sus palabras fueron apoyadas por la seguridad que dejó salir junto a una mirada que no expresaba ni la más mínima duda en nadie, generando un buen ambiente entre todos. Zoro. ¿Podrías ser más claro? Pidió al no haber entendido la parte final, pues nos necesitamos entre nosotros, por experiencia sabía que su amigo quiso decir algo, pero quería que este último se la aclarara antes de hacer teorías. Chris. Ustedes no tienen una navegante. Y con esa simple respuesta bastó para que Luffy, Usopp y Zoro entendieran todos. Ante esto Nami no pudo evitar resoplar un poco con una sonrisa. Pues el rostro de Luffy, Zoro y Usopp fue un poema tras ver cómo estos se quedaron en blanco. Además de que el comentario de Chris fue apoyado por su Nakama, quien respondió con es un buen punto, reafirmando que Chris tenía razón al respecto. Y ninguno de los ahí presentes era lo suficientemente tontos como para decir, no necesitamos un navegante, Luffy. Por mí está bien. Accedió sin dudar un solo segundo, dejando choqueado al tirador de su tripulación por su repentina respuesta, mientras que Zoro solo guardó en silencio. Siendo su forma de respetar la decisión de su capitán. Luffy. Chris y Nami son buenas personas, ¿es suficiente no? Su razonamiento era más que simple, más o menos como el de un niño de 10 años que aún mantenía su inocencia intacta y confiaba plenamente en las personas que le ofrecieron su ayuda en algún momento. Buggy. Oye. ¿Por qué no me nombraste Sammy? Exclamó molesto al notar como obviamente Luffy lo dejó de lado a la hora de nombrar a las personas de confianza que estaban fuera de su tripulación. Aunque su pregunta no obtuvo una respuesta, más bien fue ignorada, molestando más a Buggy y haciendo reír a Zoro por lo bajo. Chris. Entonces, ¿es oficial? Con esa sola pregunta Chris le extendió la mano a Luffy, quien tras responder con un corto y simple, sí, aceptó el apretón de manos. Sellando la alianza entre los piratas de sombrero de paja y los de Chris. Usopp. Entonces manos a la obra, déjenme la bandera a mí, no se arrepentirán. Aseguró con claro orgullo y su clásica pose donde se señalaba a sí mismo con su pulgar de forma orgullosa. Nami. ¿Sabes pintar?
Preguntó interesada al desconocer tal dote con la que aparentemente contaba el narizón del grupo. Usopp. Soy el mejor de la Villa Sirup. Respondió orgulloso y aunque perfectamente podía ser una de sus mentiras, la confianza con la que lo dijo no indicaba que estuviera mintiendo. Luffy. Por mí está bien. Chris. Igualmente. Tras dar ambos sus sinceras opiniones, Usopp fue el encargado de crear la bandera, aunque para ello ambas bandas tuvieron que bajar la bandera que ya había en lo alto del mástil y estaba en blanco. Por suerte no hubo muchos problemas en encontrar algo de pintura, pues Usopp trajo consigo un kit profesional de pintura con diferentes tipos de brochas y pinceles. Usopp. Bien, comencemos, aunque necesitaré un poco de ayuda para rellenar algunas partes. ¿Alguien me quiere ayudar? Su propuesta fue bien recibida por los presentes, quienes a excepción de Zoro y Buggy por pereza, se ofrecieron voluntarios para así ayudar en la pintura. Y así con ayuda Usopp como diseñador de bandera y Luffy, Nami y Chris como ayudantes para rellenar algunos espacios de pintura, la bandera se comenzó a crear poco a poco. Aunque en el transcurso del tiempo donde más de un tema de conversación se llevó a cabo, hubo uno que llamó bastante la atención de todos. Luffy. Jajaja, esos niños debieron ser unos grandes nakamas, Usopp. Jajaja, si lo fueron. Compartieron risas mientras comentaban una vieja anécdota de Usopp, aunque entre esa historia hubo algo extraño en Luffy, quien sin ninguna razón aparente, tras pensar en algo fijó su mirada en el pirata ojirrojo. Chris. ¿Por qué me miras así? Preguntó dudoso por la repentina mirada de Luffy, el cual aunque guardó un poco de silencio no tardó en dar una respuesta. Luffy. ¿Cómo se conocieron Zoro y tú? Sin responder a la pregunta anterior lanzó una pregunta al peliazul sin ningún tipo de pausa, descolocando un poco a este último. Chris. ¿Eh? ¿A qué viene esa pregunta de repente? Su confusión era obvia, pues no se esperaba que sin ningún tipo de tapujos Luffy le fuera a preguntar sobre un tema privado. Luffy. Solo tenía curiosidad. Y tal y como preguntó, Luffy solo respondió con naturalidad para luego encogerse de hombros, dando una excusa simple pero real. Nami. Es cierto, ustedes dos son amigos y eso es un poco raro, por lo general los cazarrecompensas se evitan. La pelinaranja no pudo evitar intervenir al darse cuenta de tal detalle, pues de varios cazarrecompensas a los que robó en su vida, estos siempre estaban solos. Chris. Esa es una historia un poco larga, pero aún la recuerdo con un poco de gracia, fue hace años y así tras esas simples palabras que fueron acompañadas por una sonrisa el peliazul comenzó a relatar un suceso pasado. Nota. Por primera en este canal vamos a cambiar de POV, no sé si lo haré más veces pero esta será la primera, y puede que por mi forma de escribir sea algo confusa de entender, sigamos. POV de Chris. Esto ocurrió hace unos años, de hecho fue unos pocos meses antes de que comenzara mi vida como cazarrecompensas, para que entiendan todo un poco yo comencé a aceptar encargos más o menos por la parte norte-oeste de East Blue, eso me ayudó un poco a aprenderme las islas, aunque hubo muchas que no visité en estos años, pero eso no es lo importante, en uno de esos días escuché que había un hombre que había estado siendo perseguido por una bandidos cerca de la parte noreste de East Blue, debieron haber visto ese lugar en su entonces, casi todos los pueblos de esa isla habían sido arrasados y había rastros de peleas, pero no encontré ninguna pista por unos días hasta que llegué a uno de los pocos pueblos que seguía intacto, cuando llegué lo primero que hice fue ir a la taberna. Y antes de que pudiera seguir narrándoles la historia a mis compañeros, Usopp me interrumpió. Usopp, ¿la taberna? ¿Estabas buscando a alguien y fuiste a la taberna? ¿No crees que era un mal momento para beber? Entendía su confusión y me hizo un poco de gracia ver cómo Usopp me miró sorprendido, seguía siendo un novato en esto de la piratería. Si supiera lo importante que son esos lugares. Chris. No me gusta el alcohol, pero esos lugares siempre están llenos de peronas, y cuando están borrachos hablan mucho, creo que entiendes lo que quiero decir. Con solo responderle eso Usopp me respondió con un como si hubiera descubierto la respuesta a un acertijo. Tras eso continué relatándoles la historia, Chris. Cuando llegué a la taberna, bueno, estaba llena de borrachos, no sé para qué le doy tanta importancia, en fin, estuve ahí por unas horas hablando muchas personas, pero ninguna me contó algo importante o que me sirviera para saber dónde estaban los bandidos que atacaron los otros pueblos, al menos hasta que me encontré con cierto peliverde que se estaba bebiendo una botella de vino él solo.
No me moleste ni un poco en ser discreto, pues tras decir esas palabras miré de forma algo descarada a Zoro, quien al igual que Buggy estaba escuchando todo. Zoro. ¿Qué? Tenían una buena cosecha y sus bebidas eran deliciosas. Su forma de defender su conducta hasta cierto punto alcohólica era mala, y no fui el único que vio al peliverde con una cara de póker por su mala excusa. Chris, ¿aún te acuerdas de ese día? Le pregunté aún con una cara de póker grabada en mi mente, y pude ver cómo Zoro intentó hacer memoria por unos momentos. Zoro. Como para no acordarme, te acercaste a mí y me preguntaste también. Lo dijo con tanta simpleza como si no hubiera tenido la necesidad de recapitular un poco en sus memorias. Lo único malo es que no estaba del todo correcto. Chris. ¿Pero sabes por qué lo hice? Zoro. ¿Por curiosidad? Le cuestioné y solo me devolvió la pregunta mientras se encogía de hombro. Yo solo suspiré, pero definitivamente iba a disfrutar este momento. Chris. No, porque estaban echado en el suelo sobre un sujeto que le habías roto una botella en la cabeza y estabas gritando sin parar y celebrando mientras bebías. ¿Te crees que te vi de suerte? Le pregunté con una deja levantada mientras describía el momento sin ni un solo detalle fuera, pues recordaba bien ese absurdo momento. Lo que aún me sorprende que hubiera notado la presencia de Zoro tan tarde. Zoro. ¿Qué? No estaba tan borracho. No dudo ni un segundo en cuestionar mi comentario como si fuera una sola mentira, pero por triste que sonara ninguno de los ahí presentes lo defendió. Nami. Conociendo a Zoro me lo creo, ese idiota es igual que Luffy, les encanta armar alboroto allá donde vayan. No se molestó en ocultar nada y fue completamente sincera. Si tú supieras, Nami, te sorprendería ver lo problemático que era Zoro en ese tiempo. Chris. Más o menos, en fin, voy a seguir, ¿por dónde lo deje? No pudo evitar preguntar, pues había perdido el hilo de trama con toda esta última conversación. Por suerte Usopp estuvo atento y me recordó el punto exacto donde lo dejé. Chris. Acierto, en ese momento el muy idiota me ignoró por casi 10 minutos, estaba tan borracho que no sabía ni lo que lo rodeaba, pero si lo intentabas tocar, que no os sorprenda quedaros sin un brazo. Será un borracho, pero sus instintos son buenos y casi me corto con su espada en ese entonces si no fuera por Miyaki. Expliqué no de forma muy feliz al recordar el susto que me dio Zoro al desenfundar su espada de repente. Pero nuevamente nadie cuestionó nada, todos éramos más que conscientes de las grandes habilidades de Zoro. Zoro. Sí, lo recuerdo, y te pregunté cómo habías detenido mi espada, solo me dijiste, tengo unas muñequeras por debajo de las mangas, ja. Si hubiera sabido que eras capaz de eso jamás habría hecho eso después. Su comentario fue algo descarado, pero no le culpo, después de todo le estuve ocultando mis habilidades por años. Nami. ¿Y qué ocurrió entonces? Nami, al igual que Buggy, Luffy y Usopp, estaba muy intrigada por saber más, y con una sonrisa proseguí narrando todo. Chris. Cuando le dije que le detuve la espada con una muñequera y vio mi espada me retó a un duelo, si recuerdo bien fijó una fecha para el día siguiente en uno de los descampados del pueblo cerca de esa taberna. Creo que estaba tan borracho que no recordó un sitio mejor. Aproveché un poco el momento para burlarme de mi amigo con este último comentario, y claramente lo molesto pues pude ver una vena marcándose en su frente. Y lo que no ayudó a fue que más de uno de los presentes rió al solo imaginar la borrachera que Zoro tenía encima en ese momento. Pero sin desviarnos mucho del tema, Usopp no tardó en preguntarme por el desenlace, y no me quedó más que narrarlo. Chris. Le di una paliza, apenas podía caminar con todos los moratontes que le dejé, jajaja, y ni siquiera usé mi espada, jajaja. No podía evitar reírme a recordar ese día, y la cara de indignación que Zoro ahora me estaba dando solo me hacía más gracia, tanto que el resto se me unieron. Incluso Buggy aprovechó el momento para reírse de Zoro por ser tan imprudente en esa época. Zoro. Sí, muy graciosos. No estaba ni un poco contento por la situación, estoy seguro que intento pensar en algún momento vergonzoso que hice, pero sé que no encontraría uno. Principalmente porque metía la pata más por mi cuenta que cuando era acompañado. Incluso puedo decir que Honi y Yosaku deben saber más cosas vergonzosas de mí que Zoro. Aunque ahora que me lo pregunto, ¿qué habrá sido de ellos? No los he vuelto a ver desde que me contaron que habían atrapado a Zoro. Nami. Jaja, ¿y qué pasó después? ¿Se hicieron amigos después de eso? Porque no me sorprendería.
Pregunto entre risas al no poder evitar reír por las torpezas de Zoro, y de hecho les sorprendería saber la verdad después de ese día. Chris. ¿Bromeas? Literalmente Zoro me odiaba, todos los días me pedía una revancha tras otra, y siempre que lo veía, cuando no peleábamos lo veía entrenar sin parar, estuvo muy empeñado en derrotarme. No podía evitar recordar esos días con algo de nostalgia, pues la única excusa que me ató a esa isla fue entablar una amistad con Zoro para tenerlo como aliado en el futuro. ¿Quién pensaría que me iba a odiar por tanto tiempo? Jajaja, me río de solo recordarlo. Usopp. ¿Y por cuánto tiempo pelearon? Parecía curioso por querer saber el tiempo exacto, y sinceramente hasta a mí se me hacía difícil recordar cuánto fue exactamente, pero creo que fue más o menos, Chris. Todos los días por casi un mes desde que llegué al pueblo, literalmente Zoro no se rinde, aunque sinceramente mejoró mucho en ese tiempo. No estaba 100% seguro de si había estado por un mes, juraría que había estado más tiempo peleando con Zoro en ese tiempo, pero al ser la mejor cifra que pude dar lo dejé así. Nami. ¿Y al final te derroto? Parecía dudosa por recibir una respuesta positiva por mi parte, y no la culpo, después de ver de lo que soy capaz en estos días seguramente se le hacía difícil pensar que Zoro me había derrotado en algún momento. Chris. No, ni siquiera una sola vez, no crean que yo me quede de brazos cruzados por tanto tiempo, obviamente también entrené por ese tiempo. Neje y recordé todas las veces donde Zoro pudo hacer algo en mi contra, de hecho lo mejor que pudo hacer fue hacerme algún corte que ya habían sanado sin cicatrices por medio. Puedo decir que sin duda fue un gran adversario para mejorar mi haki de armadura y observación. Zoro. No te confíes tanto, algún día pienso derrotarte. Chris. Y yo estoy seguro que ese día tendremos un combate que jamás olvidaremos. El reto estaba grabado en mis palabras, y mentiría si dijera que no me emocionaba pelear con un Zoro que sobresale en todos los aspectos con sus espadas. Pero no pienso dejárselo fácil y creo que mi mirada lo dejo más que claro, pues me observo de vuelta de la misma forma. Nami. Eso está bien, pero, ¿cómo se hicieron amigos si se odiaban? La cuestión que mi navegante tenía era más que entendible, pero eso era un poco complicado de explicar. Chris. Ah bueno, ¿recuerdan que dije que me encontré varios pueblos destruidos? Pues resulta que Zoro uno de esos días derrotó a su jefe y entregó su cabeza para canjear su recompensa, y eso lo hizo la presa de los bandidos que seguían al jefe que mató. Resumí de la forma más breve y posible uno de los factores importantes que dio el primer paso para que pudiera forjar mi amistad con Zoro. Aunque era entendible que casi todos estaban confundidos, pues ellos no sabían que tenía que ver una cosa con la otra. Zoro. Sí, aún lo recuerdo, me persiguieron por muchas aldeas. Comentó mientras se retiraba la cera de uno de sus oídos con su dedo índice y con cierto aburrimiento. Usopp. ¿Quieres decir que todas las aldeas que habían sido destruidas fueron el campo de batalla donde Zoro peleó día tras día? Pregunto sin tomar un poco de aire, tomándolo después de formular su pregunta ante mi mirada divertida, pues no voy a mentir, me hizo gracia. Chris. Así es, he de decir que eran duros, y puedo decirlo porque peleé contra ellos cuando fueron a buscar a Zoro a la aldea en la que estábamos ese último mes. Nuevamente no deje ningún detalle sin decir, aclarando bien todo para no generar una duda en nadie. Nami. ¿Y por qué no fueron antes? No había caído en ese detalle, pero pude ahorrarme la explicación gracias a que Zoro se adelantó. Zoro. Los dejé medio muertos, ninguno merecía la pena y creo que tardaron en atacarme otra vez porque se estaban sanado. Explico de forma muy simple como si realmente todos esos bandidos de esos días fueran meras hormigas que no merecían ni ser aplastadas. Chris. Ayaja, literalmente estaban que echaban humo mientras te buscaban a gritos. Describí el momento con los brazos cruzados mientras veía a Zoro con una cara de póker al recordar lo descuidado que era. Zoro. Pero al final acabamos con ellos, Chris. Eso es porque literalmente te protegí de los arilleros que casi te vuelan la cabeza, idiota. Zoro. Y eso no hubiera pasado si no hubieras aparecido, estoy seguro que ya no estaría en ese pueblo en ese momento. Chris. Ah, pues perdón por protegerte, no pude evitar discutir con Zoro, a veces cuando su ego lo domina es un tanto molesto, por suerte Nami intervino y nos detuvo antes de que alguno se pusiera en pie. Puff del narrador, Nami. Ustedes dos paren ya, todo salió bien, ¿no?
Eso es lo importante, ya nos quedó claro lo que ocurrió, ¿verdad? Usopp, Luffy y Buggy asintieron mientras seguían cada uno con lo suyo, calmando en el acto a Zoro y Chris, quienes dando un suspiro detuvieron la discusión. Luffy. ¿Y después qué pasó? ¿Se hicieron amigos? Esta vez fue Luffy quien preguntó lo mismo que había hecho Nami tiempo atrás, y a diferencia de antes, Chris. Se podría decir así, después de eso estuvimos colaborando en algún que otro trabajo por un tiempo y por varios años. Termino de narrar la historia pues la confianza entre ambos ex cazarrecompensas se terminó de forjar con el tiempo hasta lo que ahora era. Usopp. Eso es bueno y termine la bandera. Anuncio emocionado mientras se ponía en pie de un salto tras retirar la pintura de la bandera para evitar derramarla, dejándola ver claramente por todos. Quienes sin excepciones quedaron maravillados al ver la clásica calavera pirata de ojos como los de Chris, y un sombrero de paja como el de Luffy. Fin del capítulo. Continuará, chao.